¿Qué tal, amigo? Buenos días. Les habla Roberto Hugo Presa en este espacio Bajo Fuego que tradicionalmente conduce mi amigo y compañero Raúl Beltrán Bonilla. Lamentablemente, Raúl, como ya lo saben ustedes, ha estado delicado de salud y hoy le era imposible estar acá, no por ser día de asueto, sino porque continúa con problemas en su garganta. Pero en esta fecha me da muchísimo gusto recibir a un importante personaje de la vida política de este país, como es el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, una persona a quien le guardo pues un aprecio, respeto, desde hace varios ratos, pues como periodista, él como funcionario y como persona del mundo político, hemos tenido la oportunidad de compartir en algunos momentos aspectos de entrevista y hoy pues me da gusto hacerlo en su calidad de vicepresidente de la República. Vicepresidente, bienvenido a Bajo Fuego, un gusto recibirlo. Gracias, Roberto Hugo. Es un placer esta mañana poder conversar contigo. Agradezco que hayas tomado no solo el puesto de Raúl para cumplir con esta responsabilidad de mantener informada a la audiencia, sino pues que tratándose de un día de asueto y un día especial en el cual espero que todos hayamos pasado una noche buena con la familia, que hayamos podido compartir con nuestros seres queridos y que estemos ya preparándonos para finalizar este año. Nuestros balances son altamente positivos, creemos que el pueblo también va a celebrar por primera vez uno de los años más seguros de toda nuestra historia, así que va a ser un placer que podamos conversar como lo hemos hecho en otras ocasiones. Gracias, vicepresidente. Y hablemos temas de país, temas que la gente quiere conocer. Entiendo que hace algunas semanas estuvo usted como invitado especial en un evento del Sistema de Integración Centroamericana SICA, que por cierto una de las propuestas que usted tuvo ahí fue el tratado constitutivo para alcanzar la Unión Centroamericana. Mire, el tema de estas organizaciones, de estas instituciones regionales, como que no mucho avanzado, ¿verdad? Empezando por el Parlamento Centroamericano, que para muchos ha sido más una institución que permite que muchos políticos vayan a refugiarse ahí. Pero entiendo que desde su visión o desde la visión del gobierno salvadoreño se está pensando como en promover estas instancias regionales, tanto el Parlamento Centroamericano como el SICA. Explíquenos un poco, por favor, hacia dónde va la visión. Con todo gusto. Fíjate que cuando estábamos iniciando nuestro gobierno con el presidente Bukele y me preguntó cuáles eran las áreas de mi interés en nuestro gobierno, sin vacilar le dije que la integración centroamericana. Y él, pues, consciente de la importancia que tiene la integración de los 8 estados que conformamos el SICA, me comisionó mediante un decreto ejecutivo para abordar todos los temas relativos con la integración. Y como entramos a tomar posesión del cargo el 1 de junio del 2019, el 3 de junio el presidente Bukele estaba recibiendo la presidencia pro tempore del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, y a partir de ese momento empezamos a promover la reactivación de algunas instancias que habían sido dejadas inactivas, por ejemplo, la cumbre de vicepresidentes, que está en el artículo 12 del Tratado Constitutivo, y empezamos a motivar a través de la convocatoria que hizo la vicepresidencia de El Salvador al resto de vicepresidentes de la región para que la integración pudiera avanzar. Nos habíamos quedado estancados en algunas iniciativas. De hecho, esta reunión que tú acabas de mencionar, que se llevó a cabo recientemente en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, era la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, en la cual República Dominicana pasaba la presidencia pro tempore a Belice. Y aprovechando esa reunión de la cumbre, El Salvador presentó un documento al que hemos llamado el Tratado Constitutivo de la Unión Centroamericana, algo así como la Constitución de Centroamérica, y en la cual abordamos temas como el que tú mencionabas, el Parlamento Centroamericano, por ejemplo, que en el protocolo de Tegucigalpa de 1991 no quedó integrado dentro del SICA, sino que se le dejó con su protocolo original de allá de los años 85, 86, y no se le dieron funciones legislativas. Por eso es que para muchos es un elefante blanco en el cual, como tú dices, solo sirve para jubilar a algunos políticos o incluso algunos lo han usado
aprovechando la inmunidad para evadir la justicia de sus países, este tipo de cuestiones negativas con las cuales el Parlamento Centroamericano ha tenido que lidiar, y no por mutuo propio, sino que ellos mismos han tratado de superar la situación pidiéndole a los presidentes, a las cumbres presidenciales, que modifiquen el tratado para que le den funciones legislativas que le corresponden a todo parlamento. Pero la idea nuestra, y te lo resumo en 2 palabras, la idea es que pasemos de la integración a la unión, algo que hicieron los europeos cuando del Tratado de Maastricht, que garantizaba la integración europea, pasaron a crear la Unión Europea en 2009. Nosotros, y esto se los comentaba yo a los presidentes que nos reunimos en Dominicana, en 1997, 25 años atrás, los presidentes de esa época plantearon la necesidad de crear la Unión Centroamericana. O sea, hace 25 años, cuando los europeos todavía no lo tenían en su radar. Nosotros ya lo estábamos visualizando como una opción para desarrollar la región y para volvernos sujetos relevantes en el concierto de naciones. Yo les decía, hoy en República Dominicana, después de la intervención del presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, que hizo un llamado a que nos unamos, a que trabajemos unidos para tener mayor presencia como región en la comunidad internacional, les decía que después de la pandemia del COVID-19, que Naciones Unidas llama la nueva normalidad que va a surgir, y con esta guerra que se está dando en el centro de Europa entre la Federación de Rusia y Ucrania, lo más probable es que haya una conformación de un nuevo orden mundial. Entonces, la región nuestra necesita presentarse como un sujeto relevante, y para eso necesitamos tener una institucionalidad que nos permita actuar con una sola voz, con un solo interés. Fíjate que unidos los 8 estados somos más grandes que España. Tenemos una extensión territorial arriba de los 550.000 kilómetros cuadrados. El Salvador solo tiene 20.000 kilómetros cuadrados. Pero si hablas de la región SICA, estás hablando más de 550.000 kilómetros cuadrados. Una población de arriba de 60 millones de habitantes. Y como lo dice el presidente del Banco Central, del BCI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, somos la 4ª economía de América Latina. O sea, solo estamos bajo Brasil, México y Argentina. Luego sigue la región SICA. Es decir, todo este potencial lo hemos querido evidenciar y ponerlo en un documento de trabajo para que podamos, en esta ya final del primer cuarto del siglo XXI, poder dar ese salto de calidad y poder integrar la Unión Centroamericana. Ahora, obviamente mucho se habla de la Unión Centroamericana y para muchos es una utopía. En algunos momentos se han dado pasos de querer por lo menos generar tarifas únicas en Centroamérica, a nivel de teléfonos también. Incluso creo que en algún momento con esto de la pandemia se pensó que unidos podían estar más fortalecidos ante el mundo. Obviamente actuar como región no es lo mismo que actuar como país. Las diferencias políticas, vicepresidente, ¿de qué forma pueden esto bloquear una idea de integración? Es un desafío, es un reto, y lo hemos dicho, nunca va a haber un estado óptimo, ideal, en el que todos los gobiernos y todos los gobernantes tengan la misma ideología o tengan las mismas visiones políticas o los mismos problemas políticos internos, pero hay que saber administrar estas diferencias. Lo hemos dicho y hemos coincidido con varios jefes de Estado que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos hacen diferentes. Y hay una ley en la ciencia política que se llama la Ley del Desarrollo Desigual y Combinado, que es la que yo he apelado siempre que debemos aplicar, porque si somos desiguales, pero combinamos esfuerzo, podemos ir avanzando. Fíjate que lo que tú mencionabas, hoy con la pandemia tuvimos la oportunidad de hacer compras conjuntas de medicamentos, y comprando en bloque, en el periodo se han ahorrado más de $100 millones por el volumen de compras que se ha hecho los ministerios de salud en este periodo. Yo planteé también en esta reunión ahí en República Dominicana la necesidad de aprobar ya, ratificar en algunos países el convenio de la hipoteca centroamericana, porque como tú dices, hay muchos instrumentos regionales que se pueden implementar y que nos facilitarían el desarrollo económico,
el comercio entre nuestros países, la protección del medio ambiente, la conectividad y la inserción de una Centroamérica en la cuarta revolución industrial. Y recordemos que estamos en una zona privilegiada porque somos el puente natural entre las dos masas continentales y unimos los dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico. O sea, ese privilegio geográfico también en este momento nos hace vulnerables por los efectos negativos del cambio climático. Es decir, aquí tenemos huracanes, tenemos terremotos, tenemos volcanes en erupción, es decir, hay toda una serie de fenómenos naturales que si no lo vemos de manera proactiva, preventiva y además utilizando todas las capacidades y el talento para tomar las decisiones después de los eventos, vamos a tener grandes problemas en nuestros pueblos. El Salvador, por ejemplo, frente a estas eventualidades, ya tomó una iniciativa que yo se las compartí a los otros jefes de Estado para que también lo vayamos viendo como región, y es tomar contratos de seguros paramétricos. ¿Por qué? Porque el seguro paramétrico te permite asegurar, cualquier obra de infraestructura, de grandes obras de infraestructura, una carretera, una autopista, un puente, una represa que es dañada en un evento natural. Y como ya sabemos que los ciclones vienen, que los terremotos tienen más o menos un calendario y saber cuáles son las zonas que afectan, pues entonces tener los seguros listos para que cuando suceda el evento y además de la prevención nos permita salvar las vidas, tener los recursos para la reconstrucción inmediata. O sea, esas son las acciones que en conjunto podemos tomar y hacerle frente a estos desafíos que nos está dando el mundo actual, porque no es un problema solo de la región, este es un problema mundial. Hay un informe de Naciones Unidas hace 2 años que se llama La próxima frontera, la era del antropoceno, que nos está anunciando que el planeta está llegando a una etapa de agotamiento por la acción de los seres humanos. La destrucción que estamos haciendo sobre los recursos naturales, una acción irracional a nivel planetario, y esto nos obliga a repensar los modelos de desarrollo. Entonces todo eso es parte del debate que estamos teniendo en Centroamérica. Vicepresidente, ya que hablamos de temas de integración de región, entiendo que donde ha sido quizás un poco más poder integrarse, trabajar en conjunto, es en la zona del Trifinio, donde hay intereses comunes de Guatemala, Honduras, El Salvador. Entiendo que usted está dentro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, y ahí hay aspectos ecológicos delicados que ya se están trabajando, ¿no? Exactamente, fíjate que, como tú dices, hay una comisión trinacional que administra este plan transfronterizo de los 3 países, y la integramos los vicepresidentes de Guatemala, de El Salvador y el designado o designada presidencial de Honduras. Y tenemos un director trinacional y luego los directores nacionales. Es una extensión de más de 7.500 kilómetros cuadrados con una reserva que se llama la Biosfera Mancomunidad Trifinio, que cubre áreas montañosas donde hay fauna y floras en peligro de extinción. Es una área protegida. Tenemos ahorita la asistencia de varios países y entidades internacionales que se han volcado para trabajar con nosotros en el Plan Trifinio. El Reino Unido de Gran Bretaña, a través del proyecto Paisajes, el Reino de Marruecos, a través de proyectos tecnológicos y de cultivos de huertos caseros, el Banco KfW de Alemania, tenemos también los fondos GEF, o Fondos Verdes de Naciones Unidas, a través de la OEA se están manejando. Tenemos también la última participación de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, que ha entrado a la protección de la cuenca alta del río Lempa. Entonces es una área modelo en el tema de la integración, porque esa era la idea tuya, cómo la integración se puede ver en la práctica y cómo la podemos ir llevando a cabo por proyectos subregionales. Este caso es un proyecto subregional de 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, con una gobernanza de 45 gobiernos locales en los 3 países. Eso nos garantiza que tenemos una actividad desde la base de la población, donde las comunidades participan, los gobiernos locales, y llegamos hasta el nivel más alto, que son las vicepresidencias de los 3 países. Eso ha hecho que el modelo de integración se pueda ir desarrollando también en otras áreas. Los 3 países acabamos de concretar
los últimos pasos para lo que se llama la integración profunda. Ahí le queremos agradecer a la SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, porque nos apoyó para que este tratado, que originalmente era entre Guatemala y El Salvador, y entre Guatemala y Honduras, El Salvador pudiera incorporarse. Iba a ser una zona de libre circulación de mercaderías, con liberación de los procesos aduanales, los pagos de impuestos, en fin, todo un modelo que queremos que lo vayan tomando en cuenta otras regiones de Centroamérica para ver que, en efecto, cuando hay voluntad política, cuando se toman las decisiones correctas y cuando los procedimientos se adecúan, la integración es posible y es viable. Vicepresidente, en esa zona un problema que está latente es la explotación de la mina Cerro Blanco en Asunción Mita. Entiendo que también se está trabajando a nivel de región en ese tema. Claro, es un tema en el cual un proyecto de explotación minera en uno de los 3 países no solo afecta al país sede, y que sería una responsabilidad soberana de ese país, sino que afecta a otros países. En el caso nuestro, en El Salvador, la afectación de este tipo de explotación a cielo abierto puede afectar aguas salvadoreñas, tanto por los ríos que conectan en el lago de Huija, y desde el lago de Huija hay un desagüe que conecta como frente al río Lempa, que es la vida de El Salvador. Pero no solo es eso, también lo hemos visto en otros temas en los cuales procesos productivos mal administrados, como el caso de los beneficios de café, que vierten las aguas mieles de sus procesos de elaboración, pues, de los productos derivados del café, afectan las aguas de los ríos. Y ahí en esa zona, en la zona Trifinio, nacen los 3 ríos más importantes de los 3 países. Nace el Motagua, nace el Ulúa y nace el río Lempa. Por lo tanto, es una zona privilegiada, pero además de vital importancia para las 3 naciones. Perfecto. Vicepresidente, vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar estaremos hablando sobre el proceso de reformas constitucionales. Entiendo ya ha llegado a su final una serie de consultas que se han realizado, pues vamos a profundizar un poco más qué es lo que viene para el próximo año en el tema de reformas constitucionales. Volvemos. Seguimos en esta entrevista en vivo con el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, aquí en Bajo Fuego a través de TVM y de forma simultánea con HPD Noticias, periódico digital. Vicepresidente, háblenos un poco, ¿cómo llegó a conformarse esta comisión ad hoc para comenzar y desarrollar una serie de, una fase de consultas para ver lo de las reformas constitucionales? ¿Cómo se conforma, cómo se desarrolla y cómo se trabaja? Bueno, mira, se conforma a partir del decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República, mediante el cual autoriza a la vicepresidencia para integrar el comité ad hoc. O sea, pues me deja la libertad absoluta para que pueda yo escoger dentro del amplio espectro de juristas y de constitucionalistas que hay en El Salvador, un equipo que puede empezar a trabajar, no a elaborar la reforma constitucional, porque no se trata de que cerebros iluminados, por muy exquisitos que sean el pensamiento jurídico de los mejores constitucionalistas, hacer una constitución no es trabajo de abogados. Una constitución es el reflejo de un momento importante en la vida de una nación, donde se concertan intereses de todas las fuerzas vivas y se proyecta por un periodo importante de futuro para que esas reglas fundamentales sirvan y permitan vivir y trabajar en armonía y en paz. De eso se trata una constitución. Entonces, como nosotros, y yo se lo explicaba al presidente Bukele, era para mí una aspiración desde que estábamos en el Instituto de Estudios Jurídicos, que tú conoces muy bien, el IEGES. En 1992 hicimos la primera propuesta que se llamó Una nueva constitución para un nuevo país. Que veníamos de la guerra. Veníamos saliendo del conflicto, se habían logrado los acuerdos de paz, había un momento fundacional en el cual se podía generar una refundación del Estado, una segunda república, para seguir el modelo francés, que ya estaba en su quinta república. Nosotros estamos hablando de una segunda república, y que pudiésemos administrar ese proceso de la posguerra para definir ese nuevo país que todos queríamos. Sin embargo, no hubo eco, lo planteamos a los distintos
presidentes que tuvo el FMLN en este caso, porque se le planteó a Mauricio Funes, yo le hice llegar un documento que por supuesto no lo atendió, a Salvador Sánchez Serén se lo planteó el doctor José Fabio Castillo, que fue de los que aceptaron inmediatamente este reto de integrar el comité ad hoc, pero tampoco le quisieron poner atención, o sea, no había un interés de reorganizar el Estado, la sociedad y esa visión de país que queríamos, porque habían otros intereses inmediatos. Nosotros siempre estuvimos pensando en la necesidad de darle a nuestras próximas generaciones un país moderno, un país más democrático, un país en el cual los recursos naturales, el medio ambiente, fueran lo más importante para construir un desarrollo sostenible, y todo eso es lo que logramos, que el equipo ad hoc, que al final pues me acompañó en estos casi 2 años que tenemos de estar en este proceso, para hacer la consulta. Esto quiero decirles que fue una consulta que se hizo con todos los sectores de la vida nacional, absolutamente todos. Solo los que no quisieron, no vinieron a las mesas, se hicieron 4 mesas de trabajo para escuchar a todos los sectores. Y algo más importante, como sabemos que nuestra población tiene una extensión fuera del territorio nacional, casi una cuarta parte de nuestra población vive fuera del país, había que escucharlos, había que darle voz, había que atender sus intereses y sus visiones. Entonces creamos una plataforma que se llamó consulta.sb, donde desde 25 países alrededor del mundo, casi 4.000 salvadoreños enviaron sus propuestas, ideas, documentos, propuestas estructuradas, peticiones, todo eso se recogió, se sistematizó y salió un documento que se le entregó al presidente de la República el 15 de septiembre del año pasado, porque ese era el compromiso dentro del calendario que teníamos. Dijimos, la consulta se va a abrir, y se hizo el 15 de septiembre del 2020 y se cerró en febrero del 2021. Se hubieron esos casi 4 meses de consulta para que todo el mundo enviara por la vía de la electrónica. Aquí en el país siempre todavía seguimos recibiendo propuestas, porque le pedimos al presidente que nos diera una segunda oportunidad para ir a socializar este documento que le habíamos entregado a él, que lo conociera el pueblo en todos sus niveles, y que para que evitar cualquier partidización, que lo hiciéramos a través de la academia. Entonces logramos 2 gremiales universitarias importantes, CONARES, que es el Consejo Nacional de Rectores, y AUPRIDES, que es la Asociación de Universidades Privadas, y pusieron sus campos a disposición. Y ahí hemos pasado todo este año haciendo estos procesos de foros, de consultas, de discusiones. Lo cerramos hace 15 días. Las últimas 2 universidades fueron la Alberto Manferrer y la Universidad Tecnológica, donde cerramos el proceso de consulta, y ya tenemos casi terminado el documento que se le va a entregar al presidente, porque el compromiso fue entregarlo antes que termine este año. Y eso ya estará listo. Hoy es 26, yo creo que antes del 29 el documento se va a entregar al presidente, para que de ahí pues el presidente decida qué va a hacer con ese documento. La idea era de que, teniendo esa visión amplia, la mesa 1, por ejemplo, era la parte dogmática. Ahí se le amplió el catálogo de derechos fundamentales, porque tenemos unos derechos humanos, derechos fundamentales, que están inspirados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, o sea, ya hace 74 años. Entonces hay nuevos derechos que consideramos son fundamentales y que la Constitución nuestra no los tenía, porque en aquella época se hizo mucho énfasis en derechos de carácter individual y algunos derechos económicos sociales, pero ahora existen otros derechos que los hemos consignado como derechos humanos. Por ejemplo, el derecho al Internet. En 1948 no se lo podían imaginar, nosotros lo estamos incorporando. El derecho a la verdad, el derecho al aire puro, al derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la adopción. Eso es la parte de la familia, es decir, hay derecho a la vida, a la muerte digna, hay toda una cantidad de nuevos derechos que los hemos incorporado en ese catálogo. Luego viene otra deficiencia que vemos en la Constitución actual, y es la poca participación del ciudadano en la toma de decisiones.
Normalmente, por el modelo de democracia representativa, lo que hacemos es elegimos representantes que votan en la asamblea las leyes y los acuerdos, etcétera. Y los gobernantes que elegimos, tanto a nivel nacional como a nivel gubernamental, que gobiernan a nombre de nosotros. Pero hay momentos en que el ciudadano necesita participar directamente. Ese mecanismo, ahí tenemos las 4 instituciones de la democracia directa: plebiscito, referéndum, revocatoria de mandato y las iniciativas ciudadanas. Las estamos proponiendo. En el modelo de desarrollo económico estamos hablando de un modelo de economía social y ecológica de mercado. O sea, le estamos poniendo el componente ecológico, o sea que el medio ambiente tiene que ser la última ratio para definir cualquier actividad y cualquier modelo de desarrollo. Porque hoy por hoy, y esto fue un gran avance que tuvimos en la Constitución de 1950, la propiedad privada se reconoce y se garantiza en función social. Porque antes ni siquiera la función social se reconocía antes de 1950. La propiedad privada era la sacrosanta propiedad y tú podías hacer lo que te diera la gana en tu propiedad. Luego se le puso en 1950 el acondicionamiento de que tenía que estar en función social. Y por eso se pudo hacer la reforma agraria en 1981, porque la tierra tenía que estar en función social. No la podía acaparar una familia, como en esa época había familias que tenían 5.000 manzanas de caña. Las 14 familias. Las 14 familias. Entonces, la función social que se puso en la Constitución permitió que se distribuyera la tierra de manera más equitativa. Ahora lo que estamos poniéndole es una nueva condicionante, y es que además de la función social, esté en estricta armonía con el medio ambiente. O sea que un proyecto puede ser económicamente rentable, socialmente beneficioso, pero si afecta el medio ambiente, no pasa. Pues tú puedes decir, voy a desarrollar aquí esta colonia para la gente que no tiene vivienda, le vamos a dar vivienda, claro, es un fin social, pero estás secando un vertedero de agua o estás contaminando un lago, es decir, eso hay que cambiarlo, sí. No procede. Entonces, estos son los nuevos componentes. Y en la parte orgánica, estamos modernizando el Estado. El Estado salvadoreño que surge en la Constitución del 50, para esa época era un Estado moderno, muy avanzado, porque veníamos de un Estado casi semifeudal de las constituciones del siglo XIX. Entonces, con la Constitución del 50 se moderniza el Estado, se crean instituciones nuevas como la Corte de Cuentas y varias instituciones que se crearon a partir de la visión del Estado de la posguerra europea, porque era una visión que se inspiró en el constitucionalismo de posguerra de Europa, con democracias liberales, con estados, se llamó así, Estado social y democrático de derecho. Entonces ahora nosotros creemos que ya pasaron 72 años desde 1950 y es necesario actualizar y mejorar el Estado. Por ejemplo, la Corte de Cuentas ya no puede seguir llamando Corte de Cuentas, ni tener esas funciones. Nosotros la estamos integrando a un conjunto de entidades que se llamó la Contraloría Social, donde estaría la Corte de Cuentas, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental y la Defensoría del Consumidor. Ese es un sistema de garantías individuales para que el individuo tenga garantía y protección frente al ejercicio del poder público y una limitación al ejercicio del poder público. Entonces tú estás viendo cómo estamos empoderando al ciudadano en esta visión. Primero le está dando participación en la toma de decisiones a través de los referéndums y los plebiscitos. Y luego le está dando una serie de instituciones que garantizan que no va a haber un exceso en el ejercicio del poder por parte de los funcionarios, porque están estas instituciones que regulan y limitan cualquier acción fuera de lo legal, de lo ético y de lo democrático. También en el órgano judicial hacemos una operación de cirugía mayor al separar las actividades jurisdiccionales, que es a la que deben dedicarse los magistrados de la Corte Suprema, a administrar pronta y cumplida justicia, y que hoy por hoy, por las excesivas funciones administrativas, pasan la mayor parte del tiempo resolviendo temas de contratos, de alquileres, de cosas administrativas, cuando deberían de estar resolviendo los temas de la justicia de tercer nivel, o sea, de casación, que es lo que tiene la Corte. Y así te podría comentar muchas otras de las innovaciones que estamos proponiendo. Perdón, ¿se está tocando el tema de los periodos presidenciales? En el tema de los periodos presidenciales hemos propuesto de que haya un incremento de un año
en el mandato. De 5 a 6. De 5 a 6, porque así estaba en la Constitución de 1950 y que la de 1962 lo reformó y lo bajó a 5 años, creando esta distorsión que tenemos de que hay periodos de 5 años para la presidencia y de 3 años para diputados y alcaldes, con lo cual tú tienes todo el tiempo que estás en elecciones. Tenémosle porque no hay esa coincidencia. Nosotros estamos proponiendo 6 años para la presidencia y 6 años para todos los funcionarios de elección indirecta, o sea, los magistrados, fiscales, procuradores, etcétera, ¿no? 3 años para consejos municipales y diputados con una posibilidad de reelección por 3 periodos máximo. Y luego 9 años siempre para los magistrados de la Corte Suprema. O sea, tenés 3, 6, 9. Entonces, el múltiplo de 3 te va a permitir un ordenamiento de los ciclos electorales. Esa es la propuesta que tenemos. Vicepresidente, en este tema mucho se habló de que en estas reformas podría incluirse el tema de la reelección, que es un tema que en alguna medida ha causado ruido en el país. Para dejarlo claro. No, para dejarlo claro, ese tema de la reelección, primero, la Constitución actual no se refiere en ningún momento, ni la prohíbe, ni la permite, ni nada. Simplemente la tiene regulada en el artículo 152, en el numeral 1, donde habla de un segundo mandato. Si tú lees el artículo 152, numeral 1, te vas a dar cuenta que ahí está regulado un segundo mandato. Fíjate bien, no estamos hablando de reelección, segundo mandato. ¿Por qué? Porque reelección es cuando alguien se reelige en el puesto. Y aquí el artículo dice que la persona que ejerce la presidencia de la República, ¿verdad?, no podrá presentarse a un segundo mandato si primero ha ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior, o si no deja el cargo 6 meses antes de que empiece el próximo periodo. Entonces, para ver el caso actual del presidente Bukele. El presidente Bukele no ha ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior, porque el periodo inmediato anterior era Sánchez Serén. Entonces, no le aplica esa imposibilidad. ¿Qué es lo que él tendría que hacer? Dejar de ejercer el cargo 6 meses antes de que empiece el próximo periodo. Eso quiere decir el 1 de diciembre, porque el próximo periodo empieza el 1 de junio. 6 meses antes. ¿Por qué? Porque él tiene que ir a competir como cualquier otro candidato, y ahí es el pueblo que lo va a elegir, porque ya se vio el caso aquí, un expresidente compitió, el caso del presidente Saca, y no quedó electo. Entonces, no hay una reelección. La reelección es que tú estás en el cargo y te reeliges. Aquí no, aquí te puedes presentar para un segundo mandato, es lo que dice la actual Constitución, y para eso tienes que dejar de ejercer la presidencia. ¿Por qué? Porque entras a la contienda como cualquier otro de los candidatos que hay. Y si te eligen, entonces vas a un segundo mandato. O sea, no es la continuación del que estás, porque ese ya lo interrumpiste por los 6 meses que te separaste. Ahora, cuando estás en el segundo mandato, suponete el presidente Bukele se reelige, ¿verdad? El pueblo lo reelige y asume el 1 de junio del 2024. Si él se quiere presentar el 2029, ¿qué va a pasar? Él ya ejerció la presidencia en este periodo. Entonces, está claro. Lo que pasa es que hay muchos intereses creados. Hubo una sala que llegó al absurdo de decir que para que un presidente que ejerce la presidencia se pueda presentar, tenía que esperar 10 años. Digo. No sé de dónde sacaron esa idea, porque lo que nos habían dicho los constituyentes cuando les consultamos era que ellos pensaron en 5 años, que había que dejar el hiatus para poder presentarse, pero la redacción no quedó de esa manera, y fíjate la importancia que tiene cuando uno estudia la historia, porque este dato de la no reelección prohibida está en la Constitución del 62. En la Constitución para los que no conocen un poco la historia, en 1960 hubo un golpe de Estado que derrocó al coronel José María Lemos, y se dio una constitución en 1962. En esa época se presentó el coronel Julio Alberto Rivera como candidato, que por cierto no lo querían dejar inscribirse, porque él había sido parte del directorio. Y la constitución del 62 decía claramente, no podrá ser presidente, fíjate bien, no podrá ser presidente
el que haya ejercido la presidencia en el periodo anterior. Y dijeron, Julio Rivera estuvo en la presidencia porque era del directorio cívico-militar. Y él dijo, no, yo era miembro del directorio, no era presidente. Lo inscribieron y fue presidente. Además fue el candidato único él en el 62. Pero ahí decían, y ojo, la diferencia entre la del 62 y la del 83. Ahí decía, no podrá ser presidente. Aquí la del 83 dice, no podrá ser candidato. Fíjate la diferencia. Entonces, no es semántica, es conceptual. Porque allá te prohibía hacer presidente, no podías. Aquí te dice, no podrás ser candidato. O sea, no podrás presentarte. Ahora, si tú cumplís los requisitos del 152, numeral 1, sí te puedes presentar como candidato. Que te reelija, eso ya es el pueblo. Correcto. Gracias, vicepresidente. Vamos a ir a una nueva pausa comercial. Al regresar, vamos a hablar de temas de actualidad, temas de país, temas sensibles como las pensiones, la seguridad en el país, el fin de año, cómo lo están viviendo los salvadoreños. Así que no nos cambie porque hay mucho más que hablar con nuestro invitado de hoy, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Bajo fuego este lunes 26 de diciembre, ya después de haber celebrado la Navidad, haber comido el pavo y esperando ya las fechas de fin de año. Ya va a terminar el año, vicepresidente. Pues yo en vez de pavo fueron tamales de Chinameca. Tamalitos de Chinameca. Siempre se va para su pueblo. Ya me los mandaron ahora, bueno, en esta ocasión. No hay que olvidar los orígenes. Claro. Vicepresidente, un tema que ha estado y que sigue pues siendo comentario vigente es la reforma a la ley de pensiones que aprobaron los diputados la semana anterior. Hay voces en contra, hay muchas voces a favor. Al final, ¿cómo explicarle al salvadoreño cuáles son los beneficios que estas reformas tienen? Porque como se escuchan muchas cosas, ¿no? Uno que está en medio de, entre las dos flechas, no entiende realmente qué es lo que está pasando. Pues mira, es sencillo, aquí no hay que complicarse. Simplemente le decís al pueblo, a la gran mayoría de trabajadores, creo que son 600,000 los que tienen el salario mínimo, que es de 300 y algo en el comercio, bueno, un salario menos de $400. Que su pensión va a ser de $400 la mínima, solo ahí ya estás teniendo un estímulo para que tú cuando estás trabajando sepas que aunque ganes el salario mínimo vas a tener una pensión más de lo que ganabas siendo un trabajador activo. Eso incluso ha servido como un sofisma para algunos abogados, sobre todo los abogados que trabajan para los pensionados VIP o para las aseguradoras, de atacar, de decir, este sistema va a ser el hazmerreír, porque es el único en el mundo, dice, en la cual un trabajador gana un salario menos que la pensión que le van a dar cuando se pensione. Y entonces yo lo que digo es, bueno, este señor no conoce los principios que informan los sistemas de seguridad social, el principio de universalidad, el principio de solidaridad. Este es un principio fundamental. Por eso es que la solidaridad es la base, la piedra angular de los sistemas de seguridad social, porque las generaciones jóvenes trabajan, aportan para que las otras generaciones vayan gozando de las prestaciones. Y cuando hablamos de generaciones, no solo hablamos en términos etarios, no solo cuestiones de edad, no, estamos hablando de grupos. Por ejemplo, aquí tenés personas que ganaban 10, 12, 15 mil dólares, pero cotizaban hasta 7,500. Y que fueron los que les dieron estas pensiones VIP. Bueno, ahora lo primero es que nadie va a tener una pensión más de $3,000. Entonces ya solo ahí te estás ahorrando varios millones de lo que esta gente ya no se le va a pagar en exceso. Pero lo más importante, hoy van a cotizar en función de todo el monto salarial. O sea que si una persona gana $12,000, va a cotizar sobre $12,000. Antes, ¿cómo era? No, hasta 7,000. Hasta ahí cotizaba. Lo demás le quedaba así. Se iba, pues. Ahora eso va a ir al fondo. Eso es lo que va a servir para financiar a las personas cuyo salario no alcanza para llegar al salario básico regulador, que normalmente anda por un 40% para obtener una pensión. Entonces, esa parte se llama solidaridad, pero no la conocen estos sectores. Y hay otros, este es el sector, digamos, de los privilegiados que se están quejando y atacando al sistema. Pero este otro sector, que cada vez minoritario, que es un sector demagógico, populista,
vinculado al FMLN, en este caso, una gremial de maestros, ANDE, que están diciendo que es muy poco los 400, que tiene que ser más. Es decir, ellos no analizan la sostenibilidad del sistema ni los estudios actuariales que te demuestran que lo que ahora le puedes dar al pueblo de manera digna y que se lo merece, porque no se está haciendo una caridad con la gente, se le está dando lo que merece y lo que es factible darle. $400 como mínimo es lo mínimo que se le puede dar de manera digna a un trabajador que ha cotizado toda su vida. Entonces, estos sectores se quedan como simples activistas, ¿no? Es decir, porque ahora vienen a reclamar lo que no reclamaron cuando los gobiernos del FMLN estaban, ¿ya? Y que cuando el FMLN intervino en el tema de pensiones fue para saquearnos y favorecer a las administradoras de pensiones, a la AFP. Y ahí no dijeron nada, callado. Ahora que se le está dignificando al pueblo y que por fin la clase trabajadora encuentra en este gobierno, ¿verdad?, eco, coincidencia, y se reivindican sus derechos, hoy quedan hablando porque tienen que decir algo. Pero, te digo, son cada vez minoritarios. Y esas dos flechas que decís tú que atacan es esta flechita desde este sector demagógico y esta flechota de este sector poderoso que se le han cortado muchos privilegios. Y todo eso va a ese fondo solidario para darle al pueblo trabajador, al cotizante, lo que dignamente le corresponde. ¿Y cuáles son las claves que tiene esta ley para que lo podamos entender? Porque muchos dirían, sí, nos están dando más, pero vamos a pagar más. No, se va a pagar exactamente lo mismo. El trabajador no va a tener ningún incremento, ni en su aportación, en su cotización, ni en su edad. Porque otros dirían, sí, pero hay que hacer que el trabajador trabaje más. ¿Verdad? No, aquí queda la misma edad, 55 años para las mujeres, 60 años para los hombres. Y no se le va a aumentar un centavo en sus aportaciones. ¿De dónde va a salir ese dinero para pagar este incremento? Va a salir de los patronos, porque se les aumenta un punto porcentual en la cotización y lo que se les descuenta en la ganancia que tenían las AFP. O sea, ahí estás teniendo pues cuál es la filosofía de toda esta reforma profunda y que viene a dignificar a la clase trabajadora y a darle lo que se merece y lo que es posible darle en este momento. Esto ya fue publicado en el Diario Oficial, entiendo que ayer se publicó. Esto implica que a partir de enero ya esta nueva tabla entra en vigor, sí. Y es el 30% de incremento para todas las pensiones vigentes hasta el máximo de que nadie puede pasar de 3.000 y para los que se van a pensionar. Porque también esa es otra de las virtudes de esta reforma, que te pone un piso y un techo. El piso es $400. Nadie puede tener ni recibir menos de 400. Y nadie puede recibir más de 3.000. Entonces, en ese margen, ahí están todas las pensiones que hay actualmente y a todas esas le aplicás el 30%, que va a ser el incremento que van a tener, hasta llegar al límite de 3.000. Y los pensionados VIP no han saltado, ¿verdad? Pues este abogado ha andado haciendo bulla y diciendo que va a meter demandas porque son derechos adquiridos, que ya no se pueden revocar, toda una serie de historias que todos sabemos pues que en nuestro país hay disposiciones que incluso, interpretando la Constitución, se pueden tomar porque la misma Constitución te lo habilita. Hay retroactividad en algunos casos. Aquí no se está hablando de retroactividad, porque retroactividad sería decirle, mire, desde que ustedes les empezaron a pagar arriba de los 3.000, ¿lo van a devolver? No se trata de eso. Pero sí, para que no los confunda este abogado, sí hay que decirle que, por ejemplo, la ley del CONAV, que habla de que puedes ir hasta 20, 30 años atrás para recuperar algo. O sea, eso de los derechos adquiridos, cuando la adquisición ha sido o ha surgido o ha nacido o ha sido originada de un acto ilícito, entonces es perseguible. Y eso es lo que él no quiere entender, que estas pensiones VIP se obtuvieron gracias a toda esa arquitectura jurídica que se creó de manera prejuiciada contra ciertos sectores, privilegiada para otros, es decir, una trama jurídica de carácter... Era legal, pero no ético. Era legal,
porque lo hicieron ellos, pero no solo no era ético, no era justo, no era equitativo. Entonces tiene ese vicio de origen con el cual se ha corregido a través de esta ley y por lo tanto sí se puede afectar ese derecho que tenían y que por suerte pues no salió el carácter retroactivo. Ahora, yo creo que este tema de la VIP como que se sobredimensionó. Porque yo he escuchado que hay pensiones de 10.000, de 15.000, sí, no, de 20.000. No, mentira, yo he tenido acceso, le digo con propiedad, a una lista de 162 salvadoreños y yo no he encontrado más de 6.500, creo. Pero es que no puede Aquí más. tengo yo a Rubén Zamora, por ejemplo, 3.786.61. Don Hugo Barrera, 5.662.95. Enrique Borgo Bustamante, su par de hace muchos años, 4.991.48. Don Jorge Alberto Villacorta, 5.387. Don Mauricio Rosales, que es un empresario, 5.728. Y así hay empresarios, bueno, incluso hasta el señor Roberto Crita aparece aquí en la lista, pues. Pero no aparecen, yo no he visto pensiones superiores a los 7.000, sí, por lo menos en este listado que tengo, como que no, se ha sobredimensionado, ¿no? Lo decíamos, cuando se puso el límite de la cotización, ahí se puso el límite que ya no podía haber más. O sea, no te podían dar $15.000 de pensión o $10.000 si estabas cotizando hasta 7.500. O sea que eso, no, yo no sé de dónde ha salido esa idea de que habían pensiones de 10.000, 15.000, no. Las pensiones que tú has mencionado y bueno, no sé, pues, de dónde usted viste esa lista, porque ha sido un tema que lo ha dicho, por ejemplo, el ministro de Trabajo, le dijeron, porque le dijeron, mire, aquí vino el abogado, este abogado que anda procurando por ellos, a decir que no eran, porque según manejó el número de 680 VIP. Digo, no, él dice que solo son 200, tú dices que son 164, la lista que yo tengo. La que tú tenés. Pero por lo menos él como funcionario público y con toda responsabilidad dijo, no puedo decir yo los nombres, ¿verdad? Porque está protegido por la habeas data, ¿verdad? Es decir, una información confidencial, y no puedo dar nombres ni puedo dar montos. Es decir, lo que puedo decir es que existe, ¿verdad? Y que ahí está esa lista, pero pues, no lo puedo decir, lo dijo en un programa de televisión. Entonces, pero tú no eres funcionario, tú eres un periodista y lo estás diciendo. Yo lo he recogido de HP de Noticias porque por ya eso, publicando. y debe estar filtrando ya, porque ahí tú vas a ver, por ejemplo, pues los dos políticos que mencionaste, ¿verdad? De que fueron diputados y que se llamaban de izquierda, y bueno, ¿cómo van a estar a favor de que se les baje ahora a 3.000? ¿Y de dónde sacaron esas grandes cantidades? $5.000, uno de ellos, ¿cuánto tenía que haber ganado y cuánto tiempo tuvo que haber cotizado para tener ese monto de pensión? Entonces son esas irregularidades que se dieron en esos periodos en los cuales los dos partidos se ponían de acuerdo para hacer esas reformas. Es decir, porque era Arena y el FMLN, ninguno de los dos tenía 43 votos, pero sumados los dos hacían mayoría súper calificada. Y para muchas cosas no se entendían, pero para este tipo de decisiones inmediatamente se ponían de acuerdo. Vicepresidente, estamos ya a 5 días de cerrar el año. ¿Y cuál es su balance? Especialmente en materia de seguridad. He tenido la oportunidad de visitar parques en los últimos días, a veces por cuestiones familiares o por cuestiones periodísticas para la cadena que trabajo, y he visto cómo la gente está en un nivel de confianza, visitando parques, visitando plazas, estar en conciertos. Se cierra el año con un buen nivel de seguridad. Bueno, yo creo que esto de los conciertos ha sido como una actividad casi cotidiana, que hemos tenido artistas de todo tipo. Yo fui a ver los Tigres del Norte, los Tigres estaban del Norte, topados en el estadio. el Bad Bunny, es decir, hay para todos los gustos y para todos los colores y todos los sabores, lo cual indica dos cosas. Uno, que los artistas vienen con confianza, además decía el director de Migración que algunos de estos artistas le pidieron una prórroga para quedarse 3 días más, una semana más, porque estaban encantados del país, querían disfrutar y no venir a dar el concierto y salir de regreso. Eso te indica pues que el país ha cambiado, que tiene otro rostro, que el turismo está siendo una de las industrias más beneficiadas por el tema de la seguridad, porque la gente se siente libre, segura, para desplazarse en cualquier parte del territorio nacional y para poder salir y entrar a sus comunidades sin tener que pagar la renta, sin tener que apagar las luces de los vehículos, es decir, todas esas condiciones
que les imponían los delincuentes, las pandillas, en cada una de las colonias. ¿Y eso a qué se debe y gracias a qué? Primero, al Plan Control Territorial, que fue un proyecto estratégico diseñado de 7 etapas que se implementó desde el 20 de junio del 2019 y que ahora está en su 5ª fase, que es la fase de extracción. Y luego el componente adicional que se dio pues a partir ya tiene su 9ª prórroga, el régimen de excepción, que ha permitido a las fuerzas del orden actuar no de manera caótica o generando crisis en las comunidades, como lo han querido plantear algunas ONGs o algunos medios periodísticos afuera, que aquí hay un atropello y una violación de derechos humanos y que el estado de excepción genera violencia. Hoy me mandaba una señora, pobrecita, ella es una norteamericana que tiene años de vivir aquí en el país, vino a trabajar con el FMLN y capturaron un lanchero en una zona que ellos tienen ahí, no sé, es un proyecto de desarrollo de una iglesia o algo, y entonces sacan un artículo, capturaron a un lanchero porque el régimen de excepción genera violencia y atropello. Es decir, hay unos casos excepcionales que no es la regla. La regla es que las fuerzas operan con protocolos de seguridad y de trato correcto a la comunidad. Y por eso es que hemos tenido el éxito de esta operación y el triunfo que se está teniendo en esta guerra contra las pandillas sin derramamientos de sangre. Es decir, en una guerra de este volumen, con más de 60.000 capturados, y que no haya la cantidad de muertos que cualquiera se imaginaría en cualquier guerra, sobre todo que estás enfrentando con un enemigo súper armado, súper organizado, súper financiado, con labor de inteligencia, con organización, y aún así no ha habido ese derramamiento de sangre. Han habido 2, 3 incidentes en los que ellos han reaccionado, pero las fuerzas debidamente capacitadas, como se dio en la 3ª fase, cuando se adquirió el préstamo del BCIE, que la asamblea anterior se negaba a aprobar y que esta asamblea, que entró el 1 de mayo del 2021, aprobó, y con eso se pudo comprar los equipos para las fuerzas del orden, equipos personales, chalecos antibalas, municiones, radios, drones, vehículos. Permitió estar en capacidad de declarar esta guerra y de ganarla, que es lo que estamos haciendo, ganándola. Y al final, el ganador, el gran ganador, es el pueblo salvadoreño. Por eso lo sigue apoyando en más de un 95%, que sigue el régimen de excepción, y reconociendo el trabajo del Gabinete de Seguridad, de la Fuerza Armada, de la Policía, del Ministerio de Justicia, etcétera. Vicepresidente, se nos ha terminado el tiempo. De verdad agradecemos la deferencia de habernos recibido para hablar con la gente, pues, y contarle qué es lo que están haciendo desde el gobierno, cómo cierran el año. Y bueno, le dejo esta cámara para que usted le mande un mensaje final a todos los salvadoreños, porque estamos a punto ya de culminar este año y darle la bienvenida al año nuevo ya en 5 días. Perfecto, yo creo que 2023 va a ser un año de muchas realizaciones, crecimiento económico, seguridad jurídica, paz y armonía en las comunidades, gracias al trabajo que se ha realizado en este 2022. El Plan Control Territorial ha entrado en su 5ª fase. Es el proceso de extracción de los delincuentes de las comunidades, es la utilización interinstitucional de las distintas entidades que participan en este gran proyecto. Las fuerzas del orden, de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, la acción de la Fiscalía General de la República, de los operadores de justicia del órgano judicial. Todo eso es una articulación que, junto con los diputados de la Asamblea Legislativa, que han modificado las normas que permiten juzgar a estos delincuentes en un régimen diferente a lo que es el régimen de derecho común, nos ha permitido crear todo un plan que se lo hemos ofrecido a la comunidad internacional por el éxito que tiene. Porque no es simplemente como se hacía en el pasado, ir a reprimirlo de mano dura, super mano dura, golpear. Los delincuentes entraban al juzgado, el día siguiente salían y volvían a delinquir y volvían con venganza a victimizar a las comunidades. Ahora es un plan totalmente integral y gracias a ese plan se está limpiando toda esa violencia que había en las comunidades y empieza a florecer la economía en ese nivel. Están abriendo muchos pequeños negocios
pequeños talleres, están surgiendo nuevas actividades económicas porque ya no está esa amenaza del pandillero, del extorsionista que iba y no se había abierto un pequeño taller de reparación de automóviles cuando ya estaban cobrando la renta. Eso ya cambió. Y la gran empresa, por supuesto, también ha reportado los beneficios de ir combatiendo esta delincuencia. Eso nos va a permitir, además de la paz y la tranquilidad en las comunidades, además de la nueva imagen, el nuevo rostro del Salvador a nivel internacional, un seguro crecimiento económico. Así que queremos agradecer primero al pueblo salvadoreño que ha tenido el coraje de acompañar y de respaldar todas las acciones de este gobierno, al Gabinete de Seguridad y especialmente pues al liderazgo del presidente Bukele, que ha tenido la visión, la decisión y el talento y el talante de estadista para dirigir esta guerra. Un feliz año 2023 para todos nosotros. Gracias, vicepresidente. Gracias por su tiempo. Que pase un feliz año y que el próximo pues sea de mucho bienestar para el país, para su familia y también para su gobierno. Muchas gracias. Amigos, gracias por su sintonía. Gracias a Raúl Beltrán Boría que me permitió realizar esta entrevista. Y si Dios quiere, el próximo año también tenemos muchos proyectos aquí en TVM. Buen día para todos.